Profesor Jorge Luis, muy buenas noches. El día de hoy, mi grupo y yo daremos una exposición breve de lo que es el fenómeno económico que hallamos acerca de la inflación en el Perú. Nuestro grupo está integrado por mi compañera Larco López Llanela, mi compañero Guamani Payona Juan Carlos y mi persona María Elena Atahualpa. A continuación daré pase a mi compañera para que dé inicio a esta exposición. Quien le habla soy la alumna Alarcón López Llanela y a continuación vamos a hablar acerca de la introducción. Se presenta de manera general el fenómeno denominado inflación, como el desequilibrio económico caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento de papel moneda, deterioro y mal manejo de la economía de un país, trayendo como consecuencia que no haya ajuste en los contratos de trabajos, préstamos, etc. También se va a exponer acerca de las causas, tipos, como propuestas para poder combatir el desbarajuste económico que presenta en un país para el aumento generalizado de los precios, entre otros aspectos relacionados con el tema. Seguidamente hablaremos acerca de la inflación en el Perú, un concepto de ello acerca de los agentes privados que toman decisiones de acuerdo con los precios de la economía. Para lo que da a conocer su evolución agrega valor. De igual manera para los bancos centrales, que es muy importante predecir el desarrollo de la inflación en el corto y largo plazo para poder enfrentar las presiones inflacionarias, adecuando su política monetaria en el momento necesario. La inflación es el aumento persistente o alza sostenida de nivel general a precios de la economía. Como consecuencia genera la pérdida de valor adquisitivo de la moneda y para poder medir ese aumento se utiliza el índice de precios al consumidor, el cual esto va a indicar porcentualmente la variación en el precio promedio de un conjunto de productos, bienes y servicios. Tiene como efecto muy importante sobre la producción de la economía, por tanto, el Banco Central de Reserva de Perú, Autoridad Monetaria Nacional, tiene como objetivo poder controlarlas. A continuación doy pase a la siguiente compañera. Prosiguiendo con la exposición, daré inicio a un breve concepto de la evolución de la inflación a través de la historia. La existencia de la inflación se debió gracias a la constitución anterior a la que actualmente nos regimos, en el que se le asignó al Estado un rol empresarial en el cual limitó la libertad económica, provocando que las empresas perdieran su capital. Además, que la inversión de empresas privadas en nuestro país era mínima y por consecuencia la recaudación de impuestos también era muy baja. Gracias a ello, nuestro gobierno inició una época de déficit fiscal en donde el gasto del dinero del país era mayor que el dinero que ingresaba, ya que el Estado tenía toda la libertad de ordenar al Banco Central de Reservas del Perú la fabricación del dinero sin control ni sustento, haciendo que en el Perú exista mayor cantidad de dinero y también mayor cantidad de productos, es decir, que el número de dinero y de productos en el Perú era el mismo, provocando que el valor del dinero se redujera y con ello la inflación incrementara en la época de los 70 y los 80. A raíz de que la inflación creciera desproporcionalmente, muchas familias podían menos acceder a la adquisición de cosas para su subsistencia e inclusive algunas familias no podían satisfacer sus necesidades más básicas. Esto trajo como consecuencia el incremento de la pobreza. Si la inflación crecía en un 100%, esto significaba que los precios de los productos y servicios se incrementaran al doble, mas esto no influía en los empleos prácticamente, pues es decir, que si bien los bienes y servicios crecían, los salarios no lo hacían. Estos se mantenían constantes, haciendo que en la práctica las personas recibieran la mitad de su sueldo y en donde en los 80 hasta los 90 la inflación incrementara a números elevados, llegando hasta el 1, hasta 1187% anual, provocando que en los 90 se registrara una explosión inflacionaria llegando hasta 7.649% en un solo año, llamándose hiperinflación. Más este se redujo gracias al reajuste de la nueva constitución de 1993 en el gobierno de Fujimori, en donde se limitó la actividad del Estado peruano y donde se promovió la libre economía de mercado, el cual trajo consigo el incremento de empresas privadas y por ende el incremento de impuestos, reduciendo así el déficit fiscal. A continuación le daré pase a mi compañera para que pueda proseguir con la información. Ahora hablaremos acerca de las causas y efectos que surgen dentro de la inflación. Las causas por las que se van a producir en la inflación es un proceso muy complejo, considerando las causas más importantes que existen en ella. Debido a la demanda, a la oferta, la inflación estructural debido a las causas sociales. Estos efectos de la inflación acarrean muchísimo a la economía, que suelen ser muy negativos. El daño de las consecuencias va a depender muchísimo de la subida de los precios que estaba previsto o fue de manera sorpresiva. Cuanto mayor será la inflación, a mayores que serán los costos que sufre la economía, partiendo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
Como consiguiente, hablaremos ahora acerca de los tipos. La deflación es la disminución de los precios. ¿Qué queremos decir con ello? Que vendría a ser la inflación negativa, una inflación moderada, elevación lenta de los precios. Los precios se van a mantener de manera estable, con aumentos que llegan al 10% anualmente. Ahora, la hiperinflación. Son aumentos de precios de más de 1000% anuales que provocan grandes crisis económicas, ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente en nada y el precio de los bienes y servicios resultan ser muy excesivos. Por último, mencionaremos acerca de la inflación, el aumento persistente o alza sostenida del nivel general de precios de la economía y como consecuencia genera la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Y para poder medir ese aumento se va a utilizar lo que es el índice de precios del consumidor, la cual esto nos va a indicar porcentualmente la variación en el precio promedio de un conjunto de productos, tanto de bienes y servicios. A continuación doy pase al siguiente compañero. Buenas noches, profesor. En esta ocasión le presentaré el desempleo como efecto. De esta manera, uno de los problemas más grandes de la sociedad fue el desempleo. Este problema ha causado por muchos factores. Uno de los factores es el crecimiento y la sostenibilidad de controlar el desempleo y las consecuencias que se lleva a cabo por esta razón. Para ello se debe de analizar sus niveles y sus comportamientos. En ejemplos, tenemos un análisis entre el periodo del 2001 y el 2017 de la economía peruana. Un fenómeno económico en depresión o inflación genera como consecuencia el desempleo a las personas al no poder tener la opción de empleo de acuerdo a la situación, no poder mejorar su calidad de vida, y esto da como resultado una sociedad distante de bienestar, con escasas posibilidades de sostener sus necesidades básicas, que implican alimentación, salud, educación y diversos problemas de la sociedad. A su vez, esto genera una mano de obra paralizada, el cual se podría aprovechar para alguna producción, de tal manera que el desempleo tiene un costo en el crecimiento económico. En este caso encontramos la escuela keynesiana. La teoría keynesiana. En la teoría keynesiana, el pensador clásico fue Keynes, aportando valiosas obras llamada la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Él afirmó que la eficacia para un buen funcionamiento del mercado depende del salario de los trabajadores. En esta teoría se resalta que el desempleo involuntario es causado por insuficiencia en la demanda agregada, compuesta por la cantidad total demandada de los bienes o servicios en un periodo de un tiempo limitado. En el momento que baja la demanda agregada, los demandantes de la mano de obra no contratan personal debido a la falta de demanda de bienes y servicios. Por tanto, no habría necesidad de producirlos ni de contratar más trabajadores. En esta teoría se estimula la teoría agregada. Se podría decir que se estimula la compra de bienes y servicios para darle solución al desempleo a través de un incentivo a la inversión y el aumento de gastos públicos, y con ella una reducción de los impuestos. El fenómeno económico de la inflación. Uno de sus aspectos es el impacto de la inflación por la llegada del COVID. El COVID y su avanzada expansión dejó más de 200.000 pérdidas humanas. Debido a ello, se tuvo que implantar medidas mundiales sanitarias para poder reducir con el contagio de este virus, dejando el país con grandes bajas económicas. Estas medidas llevaron a la reducción de distintas actividades económicas. Este impacto ha llegado a reducir hasta el nivel macroeconómico, especialmente debido a la baja de actividades económicas, siendo incierta el conocimiento de las últimas consecuencias de las medidas que fueron difundidas por la propagación del COVID. No obstante, para darse a conocer este impacto que ha creado hasta la fecha, se puede realizar estudios estadísticos para ralentizar el problema de esta crisis económica y usar diversas estrategias para que no aumente. Una de estas medidas que nos ayuda a interpretar el impacto de COVID-19 son los indicadores macroeconómicos, debido a que su forma de interpretación sirve para interpretar la macroeconomía de un país, reconociendo diversos indicadores y subindicadores, como por ejemplo la población, hogares, educación, etcétera, que se integran con subindicadores también como el tipo de cambio, la inflación, el PBI, etcétera, entre otros factores económicos. Estos factores sirven para que se pueda tomar mejores decisiones para la medida de seguridad o política, puesto que los resultados de estos estudios son un claro ejemplo de lo que vendrá y se puede evitar el gran impacto que hubo en el futuro. La segunda es la inflación y su reporte de proyección macroeconómica del 2020 al 2021. Se originó por repentino choque de la oferta y de la demanda agregada. Por el lado de la oferta, debido a las
Por el lado de la oferta tenemos a que muchos trabajadores no pudieron asistir a sus empleos por la coyuntura del COVID y las medidas decretadas por el gobierno. Y a ellos se les sumaban que los que sí podían ejercer sus labores no podían cómo movilizarse. Y por el lado de la demanda agregada, se tiene que, con una secuencia debido a la pérdida de ingresos de los trabajadores que quedaron sin empleo y de los trabajadores independientes que tuvieron que parar sus negocios, otro factor que perjudica a las familias fue el de ahorrar también por precaución, al igual de la dificultad de obtener bienes y servicios de prevención por el toque de queda promulgado por el gobierno. La demanda agregada sufrió una exorbitante caída debido a la incertidumbre del futuro incierto de diversas decisiones de inversión y consumos duraderos. El gasto público ayudó a las familias afectadas debido a diversos bonos para poder estabilizar la economía, ya que estas medidas de gobierno también afectaron a la compra de bienes y servicios e inversión del sector público. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Prosiguiendo con la exposición, como número 3 del fenómeno económico, pondremos que la inflación mundial con respecto al Perú. Al inicio del 2020, en donde nos acechó la pandemia del COVID-19, la economía en nuestro país, como en muchos otros, se vio afectada, haciéndose notar en nuestro país como la subida de los precios en varios productos de primera necesidad, siendo el pollo uno de ellos, como el aceite, el trigo, el fideos, el pan, entre otros, lo cual hizo prever el alza de la inflación y obteniendo como dato, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que estaríamos en un índice de 3,8% de la inflación, siendo esta muy alto cuando este índice debería de estar entre el 1% y 3%, controlado por el Banco Central de Reservas del Perú. Más nuestra inflación es baja, a diferencia de otros países del sector en Sudamérica e inclusive del mundo, como Estados Unidos o de Alemania en tiempos de pandemia. Como segundo punto, como cuarto punto, tendremos lo que son las repercusiones inflacionarias. Compañero, ¿puedes pasar, por favor? La siguiente diapositiva. Ok, gracias. En el Perú, a raíz del brote de la pandemia, pasa por un proceso complicado en donde no solo se debe tener en cuenta nuestra inflación, sino también el de otros, debido a que el país nos refugiamos en el dólar en tiempos de crisis económica y la cual es inestable, y con la subida del dólar causando un fuerte impacto en nuestra inflación por costos o en costos, entonces siendo una cosa el precio final al que nos referimos como el 3,8% entre el precio final que las familias obtienen al adquirir productos de primera necesidad y otros, es lo que sucede por detrás de ello, siendo este un incremento de los insumos, el cual no es buena para nuestro país, ya que este bordea los 8 a 9%. Entonces, una cosa es el precio final y otra cosa es el incremento de los insumos que van a verse reflejados en el precio final. Estas no necesariamente van al mismo tiempo, en donde uno sube primero y paulatinamente se traslada al precio final. En consecuencia, esto lo que actualmente en nuestro país es un proceso o periodo de transición en el que el precio final ya ha subido en un periodo de 3,8%, pero viene acercándose no tan reflejado, que es el incremento del costo de estas, que es más alto, siendo el 3,8%. A continuación le daré paso a mi otra compañera para que prosiga. La macroeconomía es parte de la ciencia económica que estudia el comportamiento de los agregados económicos, como son el nivel de la actividad económica, el empleo y los precios. Esto también estudia la situación fiscal y monetaria en el sector externo y los desequilibrios en las cuentas agregadas, la cual esto va a analizar la realidad económica de manera muy global. El nivel de la actividad económica es una de las principales variables que va a estudiar la macroeconomía. Es medido mediante el Producto Bruto Interno. El empleo es una variable de mucha importancia en el campo de estudio de la macroeconomía, debido a que está relacionada a la situación laboral de las personas que participan en la producción. La inflación es un indicador de la variación del nivel de los precios tanto de los bienes y servicios. Por ello, la tasa de inflación es otra de las variables que estudia la macroeconomía. El tipo de cambio, la tasa de interés y los cambios que van a representar el precio de la divisa, de los activos financieros y del trabajo respectivamente, por los que también son variables agregadas que tienen que ver con el estudio en la macroeconomía.
Seguidamente, llegamos a la conclusión que en nuestro país, a lo largo de la historia, tuvo un periodo muy cambiante y a la vez muy existente en una serie de deficiencias de gobernabilidad. En los últimos años, los cuales se ha repercutido en el crecimiento económico, los problemas sociales han sido un factor muy importante. La estabilidad de los precios pueden llevar a un país a tener un gran crecimiento y, por el contrario, la inestabilidad de estos pueden llevar a consecuencias tan graves como una serie de devaluación de la moneda. El principal uso que nosotros como consumidores podemos hacer de la inflación es para la toma de decisiones. ¿Qué queremos decir con ello? Que para poder planear cuánto y en qué podemos gastar frente a un fenómeno económico, como es la inflación, es posible tomar medidas de incentivación al ahorro y a la inversión. Mayor gasto para el desarrollo, otra medida muy necesaria que debe ser regulada de las importaciones, con el único fin de poder evitar la actual salida excesiva de divisas. Para concluir, mi grupo y yo queremos decirle gracias y hasta una siguiente oportunidad.